Hola gente, bienvenidos a una nueva review del manga de Tokyo Revengers. El capítulo pasado habíamos quedado con un Mikey destruyendo absolutamente a todo Touman y Kanto Manji, quedando solo él en pie. El día de hoy seguimos con el capítulo 263 llamado Sé Fuerte y nos encontramos con el pasado de Mikey, que comienza diciendo que tiene un solo recuerdo de su padre, que es cuando le deja un juguete diciendo que es un héroe estadounidense fuerte y genial. Más tarde dirá que su padre morirá en un accidente automovilístico cuando tenía 3 años. Luego pasamos a un niño diciendo que es el más fuerte de tercer grado de Shibuya y Mikey salta y le da una patada dejándolo en el suelo, diciéndole que no es la gran cosa. También confesará que detestaba a los tipos débiles. Seguimos con una visita al hospital donde hablará con su madre sobre esto, sobre que derrotó a un chico de primaria. Su madre por su parte alegará que es fuerte tal como su padre. Mikey dirá que lo que más esperaba era ir a ver a su madre una vez por semana. En otra ocasión también estará peleando mientras los niños lloran a su alrededor. Le cuenta a su madre que los niños lloran inmediatamente cuando pierden y le pregunta a su madre si su padre también lloraba fácilmente, a lo que su madre replica que no recuerda haberlo visto llorar en público, aunque Mikey notará que tenía una sonrisa diferente cuando hablaba de él, por ejemplo en esta escena donde dice que ese hombre no tenía remedio. Mikey exclamará que su mamá quería mucho a su papá y que sería como él. Más tarde una noticia inesperada. Shinichiro dirá que llamaron del hospital y que su madre se encuentra en estado crítico. Obviamente la cara de Mikey es de total sorpresa y temor. El doctor les advertirá que posiblemente sea la última vez que hablen con ella. Como hace habitualmente, Mikey habla que hoy también ganó una pelea, que los tipos débiles lloran fácilmente. Le dirá a su madre que no llorará y que la protegerá, por eso puede volver a su casa. Su madre, ya tirada en la cama y no pudiendo levantarse, le dice que no es fuerte solo por no llorar, que incluso él también solía ser un bebé llorón cuando era más pequeño. Y recuerda a un Mikey bebé llorando, chupándose el dedo con su manta con la mano y lo llama su ángel mientras derrama algunas lágrimas. 3 días después de esta conversación, la mamá de Mikey muere. En el funeral vemos a Shinichiro, Emma y el abuelo derramando lágrimas junto al cuerpo de su madre. Sin embargo, Mikey estará sin derramar una sola lágrima frente a ellos. No es hasta cuando sale que Mikey finalmente llora, rogando porque los demás no lo vean, porque los demás no salgan mientras las lágrimas caen descontroladas por su rostro. A partir de ahí las peleas de Mikey seguirán. Volverá a decir que odia a los débiles, pero desde la muerte de su madre sus peleas se tornan más violentas, al punto de no solo hacer llorar a los débiles, sino lastimarlos seriamente. Lo vemos cuando lo retan a una pelea, lo vemos en la escena con Sansu, aunque hay un par de piezas que faltan, y lo vemos cuando derrota a una pandilla ante la admiración del mismo Sansu Ibaji, exclamando que derrotó a 3 estudiantes de secundaria siendo un niño de 5º grado. Luego de esto comenzará a escuchar sobre un misterioso chico de 5º grado que salvó a otro de ser extorsionado. La particularidad de este es que posee un dragón tatuado en su cabeza, su nombre Draken, con quien se encontrará más tarde ya que lo estará buscando, y por primera vez en el capítulo no dirá solo que odia a los tipos débiles, sino que le encantan los tipos fuertes. El capítulo cierra con este encuentro con Draken, y creo que es un capítulo necesario. Al parecer la historia de Mikey sigue en el capítulo siguiente presentando su camino al encuentro de los demás miembros de Touman. Veremos si llegamos al encuentro con Takemichi. Y analizando todo esto tenemos la primera aparición del padre de Mikey, quien le da a Mikey un curioso juguete. Es la misma referencia que Takemichi tiene a la hora de presentarse como un héroe, por lo que parece que es una serie o un héroe popular en esos tiempos. Pero mientras Takemichi lo personificaba, Mikey perdía a la persona que le dio ese juguete en un accidente de tránsito. Y abro un paréntesis en este misterioso accidente de auto y la posibilidad de que esté conectado con el accidente en que Kakucho pierde a sus padres. Por ahora dejémoslo ahí. Siguiendo con el capítulo tenemos otra referencia a capítulos pasados. La manta que sostiene como un bebé es la misma manta que sostiene en Tenjiku cuando Draken y Takemichi van a buscarlo. Y Emma menciona que la tire ya que ha estado con ella toda su vida. Mikey replica que no porque es su vida. Luego la misma Emma lo menciona en las afueras del cementerio. Dirá que Mikey sigue siendo un chico débil porque no puede dormir sin su sucia y vieja cobija. En esta misma conversación dirá que no lloró cuando murió Shinichiro ni cuando murió Baji. Nosotros
sabremos que tampoco llorará cuando Emma muere, ni cuando la carga, ni en el hospital, donde está totalmente ido, ni siquiera en su funeral. Las únicas lágrimas que derramará es de alegría y alivio cuando se entera que Draken sobrevivió, y esto lo hace a escondidas. Llorar aparece como un último gesto en Mikey, como un alivio. Llora cuando muere en brazos de Takemichi y le dice que toda su vida ha estado sufriendo, posiblemente por fingir esta fortaleza todo el tiempo, y llora cuando pide ser salvado porque es la única vez en su vida que es honesto, que no puede hacer esto por sí mismo. Creo que se reforzará esto en el siguiente capítulo si es que llega Takemichi. Quería nombrar la escena donde están rodeados el cuerpo y aparece Emma. Supongo que su madre ya estaba hospitalizada cuando vemos el flashback de Emma, ya que en ese pasado ni siquiera se la mencionan. Pero esto creo yo que tiene que ver con el estilo de escritura de Wakui, lo que yo llamo la fórmula Wakui. Habrá un video específicamente sobre esto el viernes. Siguiendo con el capítulo, su título, Sé fuerte, es la única palabra que recuerda de su padre. Él mismo dice que es el único recuerdo que tiene y fuerte es lo que Mikey cree que valora su madre. No llorar, no perder, tratar de protegerla. Creo que hay muchas cosas que sospechábamos ya desde lo infantil, esta coraza que él mismo se pone para ser un hombre, para ser fuerte porque solo los débiles lloran y él no es débil. Es más, la comparación que su madre hace con su padre dibujando una sonrisa es lo que Mikey quiere replicar. Él cree que si es fuerte como su padre, eso pondrá feliz a su madre. Quizás podamos debatir sobre si esa sonrisa distinta que se dibuja en su madre cuando habla de su padre es de amor, es de nostalgia, o cuando dice ese hombre no tenía remedio, es porque lo amaba a pesar de haberle sido infiel, por lo que sería una sonrisa que oculta el dolor. Algo que Mikey también hará durante la obra, sonreír para no mostrar la tristeza, y eso nos deja con una gran seguidilla de golpes emocionales para Mikey. La muerte de su madre, la muerte de su padre, de Shinichiro, de Emma y finalmente de Draken. Todo esto lo termina por romper por dentro. Draken ya decía que cargaba con una cruz encima y el Mikey de los impulsos oscuros es el Mikey de la infancia, el de la fuerza por sobre todo, sin sentimientos. Takemichi por otro lado será todo lo contrario a Mikey. Si Mikey no tiene permitido llorar, Takemichi tendrá el apodo de héroe llorón o bebé llorón. Un nombre que la misma madre de Mikey le dirá a Mikey cuando él era un bebé. ¿Y saben quién dice que cuando las cosas están mal, llorar está bien? Hina. Hina le da ese apoyo a Takemichi. De nuevo tenemos este contraste entre el héroe y el villano de esta saga. Mikey ya no tiene nadie que lo aconseje así, la última persona que le dijo algo fue justamente su madre, pero Mikey se avergonzó de esto, porque claramente era un niño. Luego de la muerte de su madre, Mikey será más violento en sus peleas, ya no tiene a quien contarle que ganó, sino que solo se mueve por el odio a los débiles. Veremos cómo sigue esto luego de la formación de Toman, si esa violencia comenzará a ser redirigida. Creo que es un pasado sólido, vemos que Mikey carga con las apariencias desde prácticamente toda su vida, como la idea de fuerza como algo positivo y debilidad y la pérdida y el llanto como sinónimos. Aún no me queda claro dónde estaría la idea de impulsos oscuros, veremos si se aclara un poco más en el siguiente capítulo o si es la manera de Mikey de ampliar, digamos, este odiar a los débiles. Cuando algo le molesta, simplemente quiere destruirlo. Y en cuanto a la aparición del padre de Mikey, ni bien se vieron las filtraciones, las teorías sobre la posibilidad de que Takemichi sea el padre no se hicieron esperar. Pero yo no creo en esa teoría, les voy a dar mis razones. Primero porque la apariencia del padre tiene más que ver con un estilo de dibujo de Wakui con respecto a los adultos. Todos se parecen. El padre de Naoto es idéntico a Kisaki, la mamá de Chifuyu es muy similar a Yusuha, el padre de Kazutora es una mezcla entre Naoto y Kisaki, el papá de Chifuyu es Bashi con cabello corto, etc. Además pensemos que en el color de cabello, Takemichi de adulto siempre tiene el pelo negro y el papá de Mikey lo tiene rubio como Emma y Mikey. Quien aporta el tinte negro para Shinichiro es su madre. Y esto me abre a otra razón por la que no creo que sea Takemichi el padre, la relación entre Takemichi y Hina. Si esa extraña teoría llegara a ser cierta, Takemichi siendo el padre de Mikey, Takemichi estaría con otra mujer, Sakurako, tirando al demonio la razón del viaje de Takemichi. Una locura, y la última razón por la que no creo que sea su padre tiene que ver con la narrativa. Sabiendo cómo somos los fans de conspiranoicos, el rostro del padre debería mostrarse en la última página, dejando un cliffhanger y no en la primera. No tiene un mismo impacto. Y no puedo cerrar el video sin mencionar que el 24 de julio fue el cumpleaños de un emblema para este canal, Taiyu Shiba. Y Wakui nos regala este sketch por el cumpleaños de Taiyu. En la ilustración podemos ver a Luna y Mana regalarle algo en medio de un pequeño parque mientras un muy curioso Mitsuya se asoma por detrás como si fuese una travesura. La descripción podemos leer a Luna decir feliz cumpleaños Taiyu-chan y a Mana te quiero mucho Tai Tai.
y Taishu replicando Taishu-chan y Tai-Tai. Y debajo una descripción diciendo Taiyu-kun no deja salir su lado intimidante a excepción de cuando está con sus propios hermanos. Lo cual me pareció excelente, reforzando la idea del acercamiento entre Mitsuya y Taiyu presentando a su familia. Y hablando de excelente, también lo es esta animación hecha por un fan. Miren que bien que se mueve ese Taiyu. Vale aclarar que viene con una música de fondo que le pega de 10 a la animación, pero no puedo ponerla porque YouTube se enoja con el copyright. De todas maneras, dejaré el link original en la descripción. Muchas gracias por mirar.